Bueno, aquí en el día de hoy, 30 de mayo, han concurrido los participantes y familiares de los asentamientos que fueron expulsados en 1973. Hemos llegado aquí al regimiento Tucapel a pedir las actas, decisiones y resoluciones que adoptó el general Iturriaga al momento de revocar los asentamientos y pedir la expulsión de los familiares. Están aquí las familias que fueron afectados no tan solo en la expulsión de sus asentamientos, sino en la política de violación a derechos humanos que afectó a todas las familias de ese entonces. ¿Cuántos asentamientos hay? Estamos hablando aquí, hay cerca de medio centenar de asentamientos y todos fueron revocados por los militares y específicamente el general Iturriaga. ¿Ustedes piden las actas con qué afán? Con la finalidad de acreditar la participación del ejército y, en segundo lugar, acreditar la violación a los derechos humanos, a las familias y a los asentados de ese momento, que hasta el momento han sido negados, anulados y omitidos. La finalidad es reparar e indemnizar el daño causado. Por lo tanto, aquí se va a realizar reuniones. Este es el inicio de un conjunto de acciones públicas. Se va a realizar una reunión con el Consejo de Defensa del Estado, porque el Estado pagó por los asentamientos por la tierra. Se va a realizar una reunión con Julio Ponce Lerú, porque él fue quien revocó los asentamientos desde el punto de vista civil, y aquí los militares. De la misma manera se va a hablar con el presidente de la República para que haya una indemnización al daño causado, que hasta el momento ha sido silenciado en el marco de los 50 años del golpe de Estado. La situación de los asentamientos hasta el momento ha sido silenciado, omitido y negado. Llegó las Fuerzas Armadas, Carabineros y nos desalojaron, nos violentaron, nos pidieron el crédito. Bueno, nos quitaron las maquinarias y fuimos perseguidos. Evaristo Avendaño, Chavarriga, Rafael Rendao Canino. Ellos eran del Consejo Comunal Campesino de Lautaro en ese momento, decir el MCR. Bueno, mi padre fue perseguido y toda la familia fuimos perseguidos. Nosotros tuvimos estudios, vivimos como gitanos en diferentes partes de Chile, hasta que al final yo caí preso en Santiago, y de Santiago recorrí diferentes cárceles de Chile, y de ahí me dieron una visa y me fui para Suecia. En Suecia viví y aquí estamos, recordando nuestros lindos días que vivimos como jóvenes, realmente como personas, vivir como personas, porque vivíamos muy mal antes. Llegaron los asentamientos, nosotros participamos y vivimos realmente una vida muy linda, cómoda. Teníamos en realidad suficiente para comer, para vivir y para entregarle al país la producción que nosotros producíamos. Pedro Coñumán Gallego, soy perteneciente a la familia del asentamiento Luciano Cruz de Nueva Imperial. Una de los asentamientos que a partir de noviembre del 73, cuando sesiona el Comité Agrario, fue una de las asentamientos a las que se le terminó, se cesó, y en consecuencia o asociado a ello se nos despojó de nuestras tierras, se nos despojó de nuestras viviendas, se nos despojó de todo el tejido social que ya habíamos construido. Nos allanaron, nos violentaron física y psicológicamente a nuestras familias, nos negaron la posibilidad de tener una educación digna, nos obligaron a desplazarnos por un rumbo desconocido. Nuestras familias se tuvieron que disgregar, se tuvieron que ir a engrosar los cordones de pobreza de los pueblos más cercanos y en algunos casos para Santiago. Y hoy día estamos acá para decir que estamos más vivos que nunca. Y estamos acá para decir basta de silencio, basta de habernos acallado, basta de habernos ignorado, basta de haber hecho con nosotros, habernos vulnerado, haber violado nuestros derechos humanos. Nosotros
nosotros los asentados, las familias asentadas, llegamos allá por una ley. Nosotros no nos fuimos a tomar las tierras. La ley 16.640 de la reforma agraria nos estableció en los terrenos. Entonces, no hay acto ilegal de parte nuestra, pero sí hubo un acto ilegal, una violación a nuestros derechos humanos de parte de una institución del Estado como son el Ejército Militar, porque fueron ellos los que nos allanaron, los que nos sacaron, los que nos violentaron física y psicológicamente. Y bueno, y nosotros preguntamos hoy día, ¿dónde están los tractores que teníamos nosotros en nuestros asentamientos, donde producíamos miles de quintales de trigo, de avena? ¿Dónde están? ¿Dónde están los animales con los que trabajábamos? ¿Dónde están las herramientas, los colosos, las rastras de disco, todo lo que nosotros teníamos para el buen vivir, para vivir como nos merecíamos? No tenemos eso hoy día, pero creemos que están las condiciones, las circunstancias para poder dialogar, porque nosotros estamos acá también para ofrecer diálogo democrático, pero con decisión. Vamos a conversar con quien sea necesario para hacernos presentes, para decirle aquí estamos y nosotros queremos hoy día que nos restituyan nuestras tierras, que nos reconozcan nuestra condición de vulneración de nuestros derechos humanos y en consecuencia se pueda mitigar todo el daño causado. Nosotros venimos a plantear aquí a la sociedad chilena, al ejército, a los políticos de la región, que todos los que fuimos desplazados forzosamente de nuestras casas, de nuestro asentamiento, un desalojo total. Entonces venimos y pedimos a los parlamentarios de la 9ª región, a todos los diputados y senadores que están ejerciendo hoy día, que elaboren una ley para la reparación e indemnización de todos los que fueron afectados en la ley de contrarreforma agraria llevada adelante por el gobierno militar. Por eso esa es nuestra razón y por eso estamos aquí y ya se ha dicho que vamos a hacer un significado de acciones para poder hacer valer nuestra condición de asentamiento.